Gracias, hermano. Una vez más nos encontramos contigo en este santo sábado. Aquí en Buenos Aires es un sábado lluvioso con un poco de viento. Ya no hace tanta calor como ha hecho estos últimos días. Estamos ya casi terminando el mes de enero y agradecidos estamos por los que se han suscrito a nuestro humilde canal, que no pretende nada más que llevar el mensaje de Dios a aquel que quiera oír y aquel que lo quiera recibir. Estamos muy contentos con cada uno de ustedes y te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que apoyes esta humilde obra y tarea si es de tu agrado, que comentes nuestros videos, que los compartas, que los lleves a aquellos que lo puedan necesitar. Me he enterado que los están reproduciendo algunos de los temas en una radio en Colombia. Estamos mandándoles un saludo a nuestros hermanos de allí de Colombia, un gran abrazo para cada uno de ustedes y gracias a los hermanos que están utilizando estos humildes videos para llevar el mensaje de Dios a quien lo quiera oír. Para eso está hecho y no tiene otro fin que para eso. Muy bien, vamos a buscar a Dios en oración y ya sí entraremos de lleno en el 8º capítulo del estudio acerca de lo que es el pueblo de Dios, columna y baluarte de la verdad, que como dijimos en los primeros estudios, como símbolo de su pureza y de su genuinidad, tenía como símbolo el arca del pacto. Y el arca del pacto tenía tres utensilios en su interior: la vara de Aarón, símbolo del ministerio; las tablas de la ley de Dios como símbolo de su carácter eterno e inmutable, por eso estaba en 2 tablas de piedra; y el vaso de maná, que era símbolo de una alimentación distintiva que no era la que tenía en los pueblos que no conocían a Dios. Esos 3 elementos hacían de aquel primitivo pueblo de Dios un pueblo diferente a todo lo que se conocía, pero poco a poco fueron quitando cosas del arca hasta que en los tiempos de Cristo ni el arca estaba ya en el santuario terrenal. Por lo tanto, dijo Jesús, tu casa ha quedado vacía. Desgraciadamente ya nada de santidad había ya en ese pueblo y Cristo surge haciendo una reforma y vemos que cada vez que hay una apostasía, en el pueblo de Dios, Dios llama a hacer una reforma. Y hoy veremos justamente ese punto. En el pueblo de Dios, ya después de ese gran acontecimiento que fue la guerra civil en Estados Unidos, Dios llama a despertar a una nueva reforma. Algo había cambiado desde 1844 en adelante. Ese primer pueblo que había surgido en 1844 con esa ansia de predicar que Cristo venía y que el fin estaba ya a las puertas, pues al producirse el chasco quedaron muy poquitos. Y los que quedaron volvieron otra vez a estudiar la palabra de Dios y a formar esta nueva reforma que había surgido después de 1844 para reconstruir el altar que había quedado derribado. Y ese pueblo poco a poco, al aumentar el número, también fue aumentando la mundanalidad dentro de él. Y hoy veremos, intentamos llegar hasta 1888, año crucial para este movimiento que era el pueblo de Dios en ese momento. Muy bien, vamos a buscar a Dios en oración, así entraremos ya de lleno en el tema de hoy. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en una plegaria, poniendo nuestra mente en contacto con el cielo.
Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder hacer estos videos, de poder llevar la historia de tu pueblo a través de las edades a quien quiera oír, para que pueda comparar, Señor, si realmente está en las vidas de tu pueblo o no lo está. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen tu voluntad. Por eso es nuestro deber advertir a aquellos que en donde quiera que estén puedan discernir si están en el pueblo tuyo o no lo están. Padre Celestial, encomendamos este estudio en tus manos, pidiéndote la dirección y la protección para cada uno de los que siguen estos videos y pidiéndote también, Señor, por nuestros hermanos de Colombia que están escuchando en sus radios estos estudios para que puedan llegar, Señor, al conocimiento de la luz de la verdad que tú has establecido. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Padre, para que lo que digamos, pensemos y obremos en estos momentos sea solamente para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, habíamos dejado al pueblo ya no milerita, sino ahora adventista, después del chasco de 1844. Y lo habíamos dejado en las postrimerías de una guerra civil en Estados Unidos. Y vimos que en esa guerra civil el Señor no permitió que ninguno de sus jóvenes, de los jóvenes de aquel primitivo pueblo adventista, participara en la guerra. Y vemos cómo Dios lo abrió un salvoconducto para que ninguno de los jóvenes pudiera participar en la guerra. Pero algo debía hacer el pueblo, algo debía hacer. Cuando las madres se enteraron de que el gobierno de los Estados Unidos había declarado que se debía sortear a los jóvenes para participar en la guerra, después, esto es 1864, porque había muchas bajas y necesitaban más soldados, entonces las madres buscaron a la sierva del Señor y ella, como no halló respuesta humana, buscó la respuesta del mejor abogado que podían encontrar, que era el Señor en los cielos. Ayunaron, oraron y Dios abrió milagrosamente un salvoconducto para que los jóvenes no participaran en la guerra. ¿Podían ser sorteados? Sí, y podían ir en forma de camilleros, de médicos, de ayudantes para levantar campamentos, de ayudantes de cocineros, pero no participar en la guerra aquellos, obviamente, que tenían prejuicios religiosos, según decían el comunicado que en Estados Unidos había bajado hacia el pueblo, del gobierno hacia el pueblo. Pero la sierva del Señor buscó la ayuda de Dios para ver qué es lo mejor que podía haber hecho el pueblo de Dios, y así fue que eso fue lo mejor. La consulta a Dios por la sierva fue lo mejor y Dios le abrió un salvoconducto. ¿Podían haber ido de camilleros? Claro que podían haber ido. ¿Podían haber ido de cocineros? Claro que podían haber ido. ¿Podían haber ido de ayudantes? Claro que podían haber ido. ¿Podían haber ido de cualquier otra especialidad que no les permitiera participar en la guerra? Por supuesto que sí. Pero la decisión de Dios fue clara: no participar en la guerra. ¿Y dónde dice eso, hermano Alejandro, que no se debe participar en la guerra? Bueno, vayamos a la palabra de Dios, vayamos a buscar. Esto es, la Biblia habla, por lo tanto vamos a dejar que la Biblia hable. En Mateo capítulo 5, versículo 9. Mira lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5, 9. Con este texto abrimos el estudio de esta tarde. Mateo 5, capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente, el apóstol Mateo 5, 9. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que debía hacer el pueblo? ¿Participar en la guerra? No. Bienaventurado el que hace la paz y no la guerra.
y Dios le abrió el salvoconducto. Pero caro el salvoconducto. ¿Por qué? Porque debían pagar $300 para no participar en la guerra. Y el Señor también ayudó a su pueblo a ser fiel, porque ni un joven participó en la guerra. Se pagaron los $300 por cada joven. Y la sierva se puso enfrente de ese pueblo para llevar y conducir ese remanente a los pies de Dios y no a los pies del Estado que reclamaba a los jóvenes. Interesante eso, ¿verdad? Pues el texto clave es: nosotros somos llamados a ser pacificadores, no a hacer la guerra, a ser pacificadores. Muy bien. Entonces, pero el pueblo de Dios, después que zafa de esta situación que venía causando un tremendo sacudimiento, poco a poco vuelve otra vez a ser formal y mundano. Vuelve otra vez, claro, ya había bonanza, ¿verdad? Ya no había guerra y estaban todos salvados de participar en la guerra. Entonces la guerra duró hasta 1865. Después de 1864 y 5, ya el pueblo había quedado librado de participar en nada que tenga que ver con la milicia. Entonces, otra vez en la bonanza, otra vez en la paz, el pueblo fue poco a poco descuidando, ¿no es cierto?, su estilo de vida, y poco a poco se fue degradando la fe que una vez fue dada a los santos. Poco a poco. ¿Y qué pasa? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Los mensajes de la sierva del Señor, cada uno de ellos vemos hoy. Hoy, en 1800, bueno, hoy es una forma de decir, ¿no? Después, en 1870, 1880, ya empieza a caer como degradé, a decaer. ¿Y cómo dice eso, hermano? Pues vayamos entonces a ver las citas del espíritu de profecía que nos hablan acerca de la decadencia del pueblo de Dios. Mira esto. La primera cita la encontramos en Primeros Escritos, en el libro Primeros Escritos. En el libro Primeros Escritos está la primera cita que nos habla de el pueblo de Dios, que en 1844 estaba revestido, dice, de una solemne y fervorosa oración, y reinaba entre ellos una santa solemnidad. ¿Dónde dice eso? Vamos a leerlo. Sentían los santos, dice la sierva del Señor, un espíritu de solemne y fervorosa oración en 1844. Reinaba entre ellos una santa solemnidad. Dice, los ángeles vigilaban con profundísimo interés los aspectos del mensaje y alentaban a quienes lo recibían, apartándolos de las cosas terrenas para abastecerse ampliamente en la fuente de la salvación. Cuando Dios aceptaba entonces a su pueblo, Jesús los miraba complacido porque reflejaba, está la cita en Primeros Escritos, página 239, esto fue escrito en el año 1882, la sierva recordaba lo que había pasado en 1844 y hablaba que el pueblo estaba revestido de santa solemnidad. No había habido fanatismo después del chasco, había sido revestido el pueblo de santa solemnidad y los ángeles miraban con agrado el comienzo de ese movimiento adventista, ¿verdad? Pero, mira lo que pasa más adelante. Mira lo que pasa más adelante. Yo de esto después te voy a poner las citas aquí. Después te voy a poner las citas aquí en pantalla para que tú las puedas, no solamente las voy a leer por si las pasan en la radio, sino que también las vamos a mostrar en pantalla para que vean que no son inventos míos. Estoy buscando la cita aquí, que ya empieza la sierva a ver un pedido de reforma y reavivamiento. Aquí está.
dice 1902, cita de 1902, Testimonios, tomo 7, página 285. El pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. Esto estaba pidiendo la sierva del Señor en 1902. 2 años después, 1904, Testimonio, tomo 8, página 146. A menos que haya una reforma decidida entre el pueblo de Dios, Él apartará su rostro de ellos, dice Testimonio, tomo 8, página 146. Terrible cita. A menos que el pueblo no se decida hacer una reforma, Dios apartará su rostro de ellos. ¿De quién? Del movimiento adventista. Está hablando, la sierva le está mandando los mensajes duros a la iglesia adventista. En ese momento era pueblo de Dios. En ese momento la iglesia adventista era el pueblo de Dios y como tal estaba siendo reprendido duramente, pidiéndole a Dios que haga un reavivamiento y una reforma. Bien, continuemos con algunas otras citas más. Hay muchas citas de esta índole que no las entienden muchos y no las publican y las esconden. Muchos las esconden. Dice, en 1852 escribía esto la sierva del Señor. Mientras últimamente ha estado mirando en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se están conformando a este mundo. 1852. Se están conformando a este mundo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Esto escribía la sierva en 1852, primeros escritos, página 107. Y continúa diciendo, son fríos formalistas como las iglesias nominales de las cuales se apartaron hace poco, claro, estaba hablando en 1852. La iglesia había surgido a través de Guillermo Miller en 1840, 30 y en el 40 ya, 44 se produce el chasco, así que la sierva del Señor está diciendo una reprensión, son fríos formalistas como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Las palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea describen perfectamente su condición actual. Ya en 1852 la sierva estaba diciendo que su iglesia estaba entrando a ser formalista y fría, como las iglesias de donde habían salido, ¿verdad? Otras citas más. Vayamos a ver varias citas. Primeros escritos, página 107. Esto está escrito en Primeros escritos, página 107. Vayamos a ver otra cita. 1856. Me fue mostrado el orgullo del profeso pueblo de Dios. El orgullo aumenta cada día al extremo de ser imposible distinguir hoy día. Y esto está hablando, mire, 1856. Dice, al extremo de ser imposible distinguir hoy día a los adventistas del mundo que los rodea. Estudios escogidos de los testimonios, página 390. 1856. La sierva otra vez manda un reproche a la iglesia diciendo que ya no hay diferencia entre un adventista y alguien que no lo es, una persona del mundo normal. Esto es 1856. Testimonios, página, estudios escogidos de los testimonios, página 390. Y aquí en 1860, empezó con 1844, con que Dios estaba probando a ese pueblo. 1852 ya la sierva le decía era necesario que se hiciera una reforma, que se estaban volviendo formalistas. En 1860 le dice ahora, Testimonios, tomo 1, página 210, me fue mostrado el deficiente estado del pueblo de Dios, que Dios no se ha separado de ellos, sino que ellos se han separado de Él y se han vuelto tibios. Se han vuelto tibios. Testimonios, tomo 1, página 210.
Esto fue escrito en el año 1860. Vemos como al pasar los años la sierva del Señor le está mostrando su verdadero estado a ese pueblo que todavía seguía siendo pueblo de Dios. Vamos por más citas. Vamos por más citas. Por lo tanto, queremos poner también los años en donde fueron escritas, porque es interesante ver los años en donde fueron escritas estas citas. 1861. Aquí ya entramos en la etapa, digamos, de la guerra civil, ¿verdad? Y dice la sierva del Señor: el pueblo está recargado de glotonería, embriaguez y de los cuidados de esta vida. Esto era antes que ocurriera la guerra. Están entrando más y más en un espíritu de empresa mundanal. La espiritualidad, la devoción son muy raras, dice ella. Testimonios, tomo 1, página 469, 1861. Qué duro los mensajes que venían de la sierva del Señor a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? A esa que era llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Hoy la sierva del Señor, en ese día, 1861, el pueblo está recargado de glotonería y embriaguez, de los cuidados de esta vida. Están entrando más y más en un espíritu de empresa mundanal. ¿Qué diría si viera hoy día, verdad? ¿Qué diría hoy si viera lo que es el adventismo hoy día? Dice: están entrando más y más en un espíritu de empresa mundanal. La espiritualidad y la devoción son raras, dice. Testimonios, tomo 1, página 469. Más, vamos a ver por más citas. Más citas. A ver, ¿qué más tiene que decir la sierva del Señor al pueblo para alertarlo, para que despierte? ¿Qué más tiene para decirle? 1867. Aquí encontramos una de 1867. Yo he declarado delante de ellos que de lo que me ha sido mostrado no es sino un pequeño número de aquellos que ahora profesan creer la verdad, que finalmente serán salvos. No porque ellos no pudieran ser salvos, sino porque no desean ser salvos en la propia manera como lo ha señalado Dios. Durísimo mensaje. O sea, ellos querían ser salvos viviendo la vida que vivían, apartados de Dios. Lo estaba mostrando en los testimonios que hemos leído antes. Esto está en Testimonios, tomo 2, página 445. Vamos a leerlo otra vez. Yo he declarado delante de ellos que de los que me ha sido mostrado no es sino un pequeño número de aquellos que ahora profesan creer la verdad, que finalmente serán salvos, no porque ellos no pudieran ser salvos, sino porque no desean ser salvos de la propia manera como lo ha señalado Dios. Queremos una salvación a nuestra manera, a nuestra medida, no como lo ha establecido Dios. Ya no es de ahora esto. Esto es 1867. Vamos por más. Hay muchas más. 1870. Mira lo que dice. 1870. Al contemplar el estado de sus profesos seguidores hoy, Jesús ve ingratitud vil, formalismo falso, hipocresía, orgullo farisaico y apostasía. Mira, esto es terrible. Mira lo que es durísimo los mensajes que la sierva del Señor tiene para su pueblo en 1870. Y continúa diciendo: la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder. ¿Cómo? ¿Cómo dice? La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y se está volviendo firmemente hacia Egipto. 1870. Abran los ojos, hermanos adventistas. Abran los ojos. La sierva del Señor le estaba mandando a la iglesia de esa época los mensajes que te manda hoy día a ti y a mí. Mira, Testimonio, tomo 5, páginas 72 y 217.
La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y se está volviendo firmemente hacia Egipto. ¿Qué más podemos llegar a decir de esto? 1888 escribió la sierva del Señor, ya en los días de ese acontecimiento tan grande de Minneapolis. Mira, los hechos, dice ella, los hechos en cuanto a la verdadera condición del profeso pueblo de Dios hablan más fuertemente que su profesión y hacen más notorio que algún poder ha cortado. Ay, hermanos, esto es tristísimo. Esto es tristísimo. Ya en 1888 dijo la sierva del Señor, vamos a volver a leer la cita, los hechos en cuanto a la verdadera condición del profeso pueblo de Dios hablan más fuertemente que su profesión y hacen más notorio que algún poder ha cortado el cable que los aseguraba a la roca eterna y que están navegando en el mar a la deriva sin mapa ni brújula. Review and Herald, 24 de julio de 1888. Ya en 1888 la sierva vio que el pueblo se había desligado totalmente de Dios, que habían cortado la soga que los unía a la roca que es Cristo. Y podemos decir que el movimiento, que la IAS, Iglesia Adventista del Séptimo Día, es el pueblo de Dios, pues todavía lo eran hasta 1888. A pesar de que habían cortado la soga, Dios los consideraba todavía su pueblo. Pero hay más, hay más. Vayamos por más. Y en 1888 encontramos el hecho de que Dios llama a despertar a su pueblo. Dios los llama a despertar a su pueblo. A través de los mensajes de esos dos mensajeros jóvenes, Wagner y Jones. Dios los llama a despertar. Lo había hecho primero con la guerra civil y había logrado un poquito elevar su espiritualidad. Ahora, en 1888, el Señor vuelve a tratar de rescatar a su pueblo que había cortado la soga que lo unía a Cristo, y le manda dos mensajeros, Wagner y Jones. ¿Y qué pasa con estos dos mensajeros? Veremos, es posible que lo hagamos en el próximo estudio lo que pasa. Hoy queremos dedicar el llamamiento de la sierva del Señor al arrepentimiento a ese pueblo primitivo adventista de 1860 en adelante, para darnos cuenta de la situación del pueblo hoy día. Hoy día. Aquí encontramos ya en el libro El tiempo y la obra de la sierva del Señor, página 13, una nota muy interesante. Dice lo siguiente: muy pronto la lucha y la opresión de las naciones extranjeras estallará con una intensidad que vosotros ahora no podéis anticipar. La sierva del Señor estaba preparando a la iglesia de esa época para un acontecimiento que habría de venir y marcar el corte definitivo entre el pueblo y Dios. Muy pronto la lucha y la opresión de las naciones extranjeras estallará con una intensidad que vosotros ahora no anticipáis. No se dan cuenta. No se dan cuenta ustedes. Esto era antes de la Primera Guerra Mundial. Esto fue posterior a 1888. Porque 1888 fue un año crucial. Pero lo que pasó en 1914 fue el corte definitivo de Dios con determinada parte de lo que se hace llamar su pueblo. Dios tuvo que levantar una reforma. Dios tuvo que sacar otro remanente de aquel que había sido elegido en 1844. Así como Cristo separa a 12 discípulos, formando la reforma en su tiempo del pueblo
que se había cortado directamente también de su ligación con Dios, así Dios tuvo que levantar otro movimiento de reforma. Estamos leyendo las citas, los reproches duros de Dios hacia su pueblo, que se había vuelto formal, que estaba, ya no había diferencias entre un mundano y un adventista, ya no había ningún tipo de diferencia, se habían vuelto formalistas, se habían vuelto tan mundanos que ya no había diferencia y hasta habían cortado el hilo o la soga que los unía a la roca que es Cristo. Y Dios en su misericordia y en su amor en 1888 levanta a estos dos jóvenes pastores para que les enseñen y les recuerden que el sacrificio de Cristo era necesario entenderlo en su profundidad. ¿Y qué hizo la organización adventista en esa época? Pues nada más y nada menos que rechazar el mensaje de plano de Waggoner y Jones. Los rechazaron. Y es más, no solamente los rechazaron, los vilipendiaron, los persiguieron, los ningunearon, pero a ellos solos no. A la sierva del Señor también, porque ella los apoyó. Ella misma dijo en primeros escritos que los mensajes de Waggoner y Jones eran palabra de Dios en verdad. Y la organización nominal adventista ya daba los pasos agigantados hacia la caída estrepitosa de 1914. En 1914 fue una caída estrepitosa, dolorosa caída, que no la aceptan hasta hoy día. Hoy sigue siendo la institución adventista del séptimo día la iglesia grande, por la cantidad de miembros, y según ellos Dios está con ellos porque prospera. Pues si Dios estuviera con las iglesias numerosas, entonces estaría con la iglesia romana, que es la más numerosa en el mundo, pero no es así. Es una iglesia romana, nunca fue una iglesia cristiana. En cambio el adventismo tuvo sus comienzos allí, en 1844, un comienzo tan maravilloso, tan portador de luz, y se vino a hacer tinieblas. Y vamos a ver si encontramos algunas otras más citas. 1895. Está cundiendo en el mundo la convicción de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. 1903. ¿Quién puede decir con verdad: nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas, puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo: ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divina. Dice la sierva del Señor en 1913. 1913. Hay quienes ni aún ahora ven las cosas como debieran verlas, pero pueden aprender a considerarlas como las apreciarían sus colaboradores y pueden evitar serias equivocaciones si buscan con fervor al Señor en este tiempo y someten plenamente su voluntad a Dios. La sierva del Señor estaba advirtiendo a su pueblo que no estaba viendo las cosas como Dios quería que las vieran, en los acontecimientos que vendrían luego. ¿Qué más? Esto es Testimonios para la Iglesia, página 515, 1913. En Isaías, capítulo 66, versículo 5. Oíd palabra de Jehová vosotros, los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos, según Isaías 66:5. En Isaías 66:5 Dios está diciendo
claramente que va a haber una parte del pueblo que dice que pensará que Dios está con ellos, pero ellos serán confundidos. Es importante leer estos textos. Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echarán fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Están contentos de echarnos afuera de la organización. Dice, por causa de mi nombre, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra. ¿Alegría de quiénes? De los desechados, y ellos serán confundidos. ¿Quiénes serán confundidos? Los que los echan del pueblo a los fieles. Eso es lo que pasó en 1914. Los desechados fueron los vituperados, los vilipendiados, los que se quedaron creyéndose que estaban en el arca de la salvación, ¿verdad? Cuán lejos están de la realidad. No entendieron nunca los mensajes de amonestación de la sierva del Señor. Hermano, esto es un estudio muy triste. Lo vamos a terminar aquí. Vamos a ver si encuentro alguna otra cita más que podamos agregar. Vamos a terminar con esta cita, sí. Vamos a terminar con esta cita del espíritu de profecía. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que habría de venir, y el zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel a su iglesia de la Odisea. Este moverá el consejo del corazón a quien lo reciba y lo inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Dice la sierva del Señor, los hermanos que han sido desglosados del movimiento adventista, y esto hablaremos en el próximo estudio, ya desde 1914 en adelante. 1888 fue crucial. En 1888 el pueblo de Dios cortó prácticamente su ligación con Dios al rechazar a los dos mensajeros, Waggoner y Jones. Al rechazarlos, Dios aún no rechazaba a su pueblo, lo seguía llamando su pueblo. Pero en 1914 el pueblo se puso totalmente de espaldas a Dios. ¿Por qué? Lo veremos en el próximo estudio. Hoy dejaremos este estudio aquí con mucha tristeza en el corazón. Pero si este estudio ha logrado dejarte triste en tu corazón, analiza también tu vida. No vaya a ser cosa que también caigas en como cayó la institución adventista del séptimo día nominal, en una apostasía, y cortes la soga que te une a la roca. Dios no permita eso. Vamos a terminar con una oración el estudio de hoy. Triste estudio. La verdad que es muy triste este estudio. Tener que contar estas cosas no es de agrado para mí. Pero es necesario contarlas, y contarlas de acuerdo con lo que Dios ha establecido, con su palabra, con su sierva, la mensajera del Señor. Con su sierva, por la cual Dios le ha mandado mensajes durísimos a la iglesia. Durísimos, y la iglesia no se ha percatado de ello. Es más, como los judíos todavía siguen diciendo que son el pueblo de Dios. Yo lo estudiaría mucho más en profundidad esto. Paramos el estudio aquí. Hermano querido, ¿por qué decimos estas cosas? ¿Por qué queremos hacer una historia de todo el pueblo de Dios hasta nuestros días? ¿Por qué? ¿Por qué llamamos a la iglesia adventista pueblo de Dios en sus comienzos? Porque lo fue. No por un invento que me parezca a mí, es profecía todo esto. Esto es profecía. Y la caída también estaba profetizada. La caída también estaba profetizada. Vamos a retomar esto nuestro próximo estudio, el tema de la caída, cómo la sierva lo venía proveyendo. Ya hemos llegado hasta prácticamente
1813 es la última cita que hemos leído. Al borde estamos de 1914. Al borde de 1914. La cita anterior fue en 1913 y en 1914 está esa crisis que también estaba profetizada. Te daremos la cita donde estaba profetizada la crisis de 1914. Claro que sí, claro que sí. Hermano, esperemos que el Señor te bendiga y te guarde. Esperemos que analices tu vida a través de los testimonios que hemos citado hoy aquí. Queremos compartir, antes de terminar, una cita de Salmos 106, versículo 35. Salmos 106, versículo 35. Dice la palabra de Dios en Salmo 106, verso 35. Más bien se mezclaron con los gentiles y aprendieron sus obras. Eso hizo exactamente el pueblo adventista. Más bien se mezclaron con los gentiles y aprendieron sus obras. Les gustó ser igual que los gentiles. No había diferencia entre un adventista y un gentil. Ninguna diferencia. Lo vimos en los textos que hablaba la sierva del Señor, que no había ya ninguna diferencia en ningún aspecto de vida con respecto a los mundanos. No había ninguna. ¿Cómo está hoy? Y esto no es para señalar, ni criticar, ni ponerme en una postura de odio hacia los... No, nada que ver, Esto es palabra de Dios, no es un invento mío. No estoy yo destilando odio hacia nadie, por Dios. Lejos esté de mí eso. Esto es palabra de Dios. Porque como decimos lo bueno, también tenemos obligación de demostrar lo malo. La caída de ese pueblo que fue llamado por Dios a tener gran luz. Mis hermanos, no quiero prolongar más este estudio. Vamos a concluir con una oración. Este es tu canal, La Biblia Habla. Y también el Espíritu de Profecía habló y dijo cosas durísimas. Apliquémosla también a nuestras vidas. No solamente a la organización de la cual estaba hablando la sierva, sino a nuestras vidas también. Vamos a terminar con una oración, postrarnos de rodillas y buscar a Dios en una plegaria. Cariñoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos por todo lo bueno que tú nos das. Te pedimos el perdón porque no hemos visto los senderos que tú has establecido para que caminemos. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a tu palabra, firmes a tu verdad, a tus mandamientos y preceptos, a guardar lo que tú has establecido dentro del arca de la alianza entre tú y tu pueblo. Para ser pueblo tuyo tiene que haber esa alianza, y esa alianza estaba compuesta por esas tres cosas que guardaban la presencia de Dios en el santuario terrenal. Las tablas de la ley que tú has escrito con tu dedo, el sacerdocio a través de la vara de Aarón y la reforma pro salud a través del jarrito de maná. No permitas que quitemos esas verdades de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser columna y baluarte de la verdad. En tus manos nos encomendamos en el resto de esta semana por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor te guarde y te bendiga y no cortes la soga que te une a la roca. Que el Señor te guarde y hasta nuestro próximo encuentro.